Damos la bienvenida a la socióloga Angélica Abad, politóloga. Vamos a hablar sobre la situación política del país y las elecciones del 2021. Le damos la bienvenida. La semana pasada, o esta semana que termina en realidad, se fue develando bastante el panorama político ecuatoriano. Partiendo del anuncio de Jaime Nebot, se catalizó un tanto la política ecuatoriana. Hasta el momento, al cierre de esta semana, contabilizamos ya aproximadamente 15 potenciales candidaturas que se disputarían las elecciones presidenciales para el 2021. Quisiéramos conocer su opinión sobre este panorama. Buenos días, Gustavo. Nos escuchan, gracias por la invitación. Efectivamente, el panorama electoral eh, está complejo, es complejo no solamente digamos, desde mi punto de vista, no es tanto que hay 15 candidatos o 15 posibles candidatos, sino que no hay candidatos, ¿no? ¿Quiénes realmente se presentan? ¿Qué liderazgo fuertes tenemos? ¿Qué partidos tenemos? Es todavía una incógnita que está por resolverse y que está por resolverse todavía más a la luz de toda la división interna y todos los conflictos que existen al interior de la autoridad electoral y donde ahora también empieza a tomar un papel el Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, hasta que no tengamos ese panorama claro, difícilmente vamos a poder saber luego quiénes realmente van a presentarse en la elección. Y junto con eso, el tema de los liderazgos políticos de nuestro país y de la ausencia de partidos, ¿no? Porque el último gran partido que teníamos de alguna forma de alcance nacional era Alianza País, cuyas decisiones han terminado por convertirlo en un partido minoritario. Y luego tenemos, claro, gravitando dentro de todo este panorama a Rafael Correa y a los seguidores correístas que no dejan de tener, digamos, de tener, eso sí, una base firme de un 20% aproximado del electorado. Y como digamos, un macro en torno a todo esto, tenemos el tema de la pandemia que efectivamente está presentando una serie de dificultades que ya incluso rozan con limitaciones a la libertad de competencia y a la libertad del voto libre e informado, ¿no? Entonces no sabemos, estamos en un punto bastante crítico, creo yo, con respecto al calendario electoral. Para mí lo más sensato sería francamente aplazar las elecciones, como en su momento solicitaron la mayoría de organizaciones políticas, pero claro, el argumento del Tribunal Contencioso Electoral de brazo técnico del CNE es que eso no es posible porque sería inconstitucional. Yo no sé hasta qué punto nos están violando otras normas constitucionales en este actual calendario electoral, pero claramente está todo forzado, ¿no? Es la impresión que nos está dejando el accionar del Consejo Nacional Electoral. Antes de ir a un análisis un tanto más puntual de los potenciales candidatos a la presidencia de la República, de acuerdo a las declaraciones que han hecho actores y partidos y movimientos políticos en esta semana, quisiéramos también conocer su opinión sobre la terna que ha presentado el presidente de la República, Lenín Moreno, para vicepresidente de la República, terna sobre la cual la Asamblea tendrá 30 días para decidir y si es que no lo hace, María Paula Romo se convertiría de oficio en la vicepresidenta. Bueno, yo creo que la salida de Otto Sonnenholzner, más allá de, digamos, de alguna forma hacer una afirmación un poco tácita sobre lo que quiere él en su futuro político, también demostró esa división que existe al interior del gabinete de Moreno y, digamos, de dos fuerzas, ¿no? Una un poco representada por una derecha más tradicional, que vendría a haber sido Otto, y luego lo que es la influencia de la ex ruptura 25. Y creo que en la terna de Moreno, más allá de que esté escogiendo, en el caso de la ministra de Gobierno, a una cartera de Estado que es sumamente fuerte y que podría dar entonces paso a una figura como el vicepresidente o la vicepresidenta, el hecho de que también se incluya Juan Sebastián Roldán muestra el poder que tienen ambos personajes al interior del gabinete, ¿no? Son los, digamos, son los dos miembros del gabinete de Moreno con mayor poder al interior y son los que están aspirando a la vicepresidencia. Luego la tercera figura, francamente, para mí era un poco desconocida, investigándola, un poco vi que había ocupado algunos cargos, pero dentro de gobiernos en el 2002, en el 2006, en distintas etapas, pero mucho más vinculados a la cuestión técnica, ¿no?
Entonces, en ese sentido, sobre ella no se tiene mayor información de trayectoria política propiamente hablando, a diferencia de Roldán y de Romo, que sí tienen una larga trayectoria desde lo de la ruptura de los 25. En la Asamblea parece difícil lograr los 70 votos para elegir a uno de ellos. Por lo menos no existe ya la coalición que antes le integraba, creo, entre otros partidos, que actuaba conjuntamente con el correísmo y movimientos independientes. Y no es difícil de que tenga que darse una elección de oficio en este sentido. Sí es posible porque la coalición se rompió en enero, ¿no? Formalmente, pero si usted ve la aprobación de las dos leyes de urgencia económica, más otras leyes anexas que se necesitaban aprobar para que esas pudieran funcionar, han estado actuando de facto, ¿no? Han estado apoyando a Moreno. Con la salida de Sonnenholzner, eso a lo mejor cambia, ¿no? Ese balance en la Asamblea. Pero sí es difícil, sobre todo porque en el caso de la primera figura, María Paula crea ciertas divisiones y tiene una relación tensa con muchos de los asambleístas, ¿no? Y su gestión ha sido muy criticada y el hecho de que los asambleístas le apoyen también ellos están viendo de cara a las elecciones, es decir, las próximas elecciones no son solo presidentes y vicepresidentes, también son y están jugándose sobre la mesa su reelección. Entonces, todo ese juego va a entrar en consideración. La salida de Sonnenholzner se produce de una forma, en ese sentido, bastante irresponsable, ¿no? Con miras al futuro político y el calendario electoral, porque cualquier tipo de decisión política en este momento es una decisión de campaña electoral. Ahora, ¿cómo ve usted la elección con o sin María Paula Romo? Es decir, si es que María Paula Romo es la ungida o si es Juan Sebastián Roldán. Los dos tienen una característica en común, que han sido calificados como miembros y predominantes en la denominada Mesa Chica. Y esta Mesa Chica fue una figura creada por el propio presidente de la República, que incluyó algunos personajes, altas figuras del régimen, de quienes se dicen son los que han venido realmente manejando al país, manejando, para decirlo coloquialmente, al presidente de la República, Lenín Moreno. La figura del vicepresidente de la República, del nuevo vicepresidente elegido, podría ser una figura decorativa, sin mayor trascendencia, que es lo más usual en la política ecuatoriana, pero con la presencia de cualquiera de los dos personajes, Romo o Roldán, y dada la situación que se ha vivido en los últimos meses, casi años ya, con la presidencia de Lenín Moreno, hay otros analistas que señalan se convertiría prácticamente en el nuevo presidente, en el tomador de decisiones en Ecuador. ¿Qué opina usted sobre estas posibilidades? Bueno, para mí la figura de los vicepresidentes en el Ecuador no es tan desapercibida, ¿no? Es decir, sobre todo si vemos la historia del 96 en adelante, en donde varios de ellos han terminado los periodos de gobierno, ¿no? Para los que fueron electos como presidentes de la República, justamente. Creo que hay que mirar muy bien a quién va de compañero de fórmula, ¿no? En el caso de Moreno, además, concuerdo con esos últimos analistas, el liderazgo de Moreno es especial. En primer lugar, tiene él en sí mismo ciertas restricciones de movilidad que en esta época de la pandemia han hecho que sean los vicepresidentes y los ministros los que vayan a terreno más, ¿no? Entonces está mucho más en contacto y cara a cara con los actores sociales y con los actores políticos por una propia cuestión de salud. Pero además de eso, y viendo la trayectoria anterior de Moreno, el hecho de que haya de la escisión de Alianza País entre correístas y morenistas y el hecho de que se haya configurado una coalición en la Asamblea implica que dentro del gabinete el movimiento de ficha responde a alianzas de poder para favorecer de alguna manera escenarios de gobernabilidad. Entonces, quien sea que suba a ocupar el puesto de vicepresidente, primero vamos a tener que ver cómo eso modifica los balances al interior de la Asamblea Nacional. Pero más allá de eso, quien ocupe ahora el cargo de vicepresidente, tanto si es que vemos por lo ocurrido en octubre de 2019, en donde Romo y Roldán tuvieron, digamos, un papel protagónico en la comunicación y en la gestión de la crisis, evidentemente,
con lo que está ocurriendo ahora en pandemia, se puede pensar que efectivamente el rol del presidente no va a ser un rol, del vicepresidente, corrección, no va a ser un rol menor, sino que va a tener bastante y va a continuar teniendo bastante prominencia mediática, ¿no? En ese sentido. Bien, con respecto a las elecciones de febrero del 2021, permítame compartir con nuestros oyentes, hacer una brevísima revisión de qué es lo que ha sucedido en 15 días tras el anuncio de Jaime Nebot de que no considerará ninguna candidatura. Anuncio que además algunos analistas también lo ponen en duda, señalan que podría haber alguna reconsideración, pues todo se puede ver y aceptar en la política. En todo caso, asumiendo que así sea, de alguna manera se perfiló con mayor fuerza la tercera postulación de Guillermo Lasso. Por otra parte, Andrés Páez también ha señalado, a pesar de que él no tiene un movimiento político aprobado, el movimiento Nosotros, que venía intentando legalizarlo, ha dicho que será candidato en la presidencia y tiene optimismo, señala tener fuerza en 17 provincias del país. Galo Lara, un ex legislador con un historial bastante enredado con problemas de carácter legal, ha señalado también que sería candidato. Fernando Valda, el ex legislador secuestrado en Colombia, confirmó en esta semana su candidatura. En el Partido Social Cristiano existen 5 nombres, quizá el más destacado allí, Cristina Reyes, que suena como candidata a la presidencia de la República, pero no hay definición en ese partido. Está también el expresidente Lucio Gutiérrez, quien desde hace tiempo ha dicho que aspira a una nueva oportunidad para dirigir el país. Está Otto Sonnenholzner, quien, según las principales lecturas que se han hecho, pretende actuar como independiente o candidato ciudadano en estas elecciones tras haberse desligado del gobierno de Lenín Moreno. Ha sonado también Isidro Romero, el empresario y dirigente guayaquileño. Está Guillermo Celi del movimiento Suma, Gustavo Larrea de Democracia Sí, que ha venido consistentemente trabajando para fortalecer a ese movimiento. Otro de los anuncios fue de Carlos Rabascal, un comunicador. En el sector indígena está por verse quién podría ser candidato. Jaime Vargas y Acu Pérez han señalado que de ser escogidos por las organizaciones podrían considerar la posibilidad de ser candidatos. Está la coalición Unión por la Esperanza, recién reconfigurada en esta semana, que intenta lograr legalmente que Rafael Correa pueda convertirse en candidato, y a esto tendríamos que sumar posiblemente algún candidato del gobierno, si es que no es Otto Sonnenholzner, pues el gobierno ha dicho que hasta el momento no lo tiene, pero es probable que Alianza País Morenista también ponga un candidato. Con eso estaríamos hablando, me parece que de 15, 16 o 17 precandidatos, 17 opciones que se perfilarían. Un panorama bastante complejo, pues volvería a darse una situación de dispersión, sin un perfil claro, por lo menos por el momento, de coaliciones que puedan atribuirse a determinadas tendencias. Y le falta Carrasco. ¿Quién de ellos que se me va? Carrasco. El exprefecto, Paul Carrasco. Paul Carrasco, tiene razón. Él también aparentemente está tratando de consolidar su candidatura. Sí, correcto. A ver, sí, es un escenario fragmentado, es un escenario de fragmentación que hemos venido observando, digamos, desde las últimas 2 elecciones, más o menos, ¿no? La cantidad de candidatos era alta. También en el 2013, claro, la diferencia es que Correa arrasó con más del 60% de votación y en segundo lugar lejano quedaba Lasso con el 20%, ¿no? En las últimas seccionales ya tuvimos esa fragmentación. De hecho, en Cuenca fue un fenómeno sui generis, porque nunca habíamos tenido tantos partidos nuevos ni tanta dispersión del voto. Tenemos en el Ecuador un problema, que es esa falta de vínculo entre las organizaciones políticas, los líderes y la ciudadanía. Y eso da pie para tremenda dispersión del voto. Luego, si es que usted mira realmente entre los nombres que me ha dado, quienes tienen la capacidad de aunar votos a nivel nacional, porque una elección presidencial y la elección de asambleístas nacionales no tenemos que ver quién es capaz
de obtener cierto caudal de votación en las provincias, sino a nivel del conjunto ecuatoriano son muy pocos los candidatos que realmente tienen opciones. Y como digo, a mí me parece que lo que demuestra es que en Ecuador los líderes políticos y la política a veces caminan por un lado y la ciudadanía y los intereses sociales caminan por el otro, ¿no? Por eso incrementa las frustraciones. Normalmente cuando ciudadanías activas como la ecuatoriana, movilizadas, salen a protestas, están en calles, luego hay un partido, una organización política que debería reunir eso y trasladarlo, ¿no? Para incorporarlo dentro de todo el proceso del sistema político para traducirlo en algo. Y ahí tenemos un problema, porque no hay realmente políticos, organizaciones, partidos que transformen esas demandas ciudadanas en algo más sustancial. Independientemente de quién sea, yo creo que el candidato, los candidatos que vayan a aparecer de cara a las próximas elecciones van a tener ese como gran problema, es decir, conseguir primero un caudal de votación que no disperse, sino que aúne, que se ve imposible, y en segundo lugar alejarse bastante de la demagogia. Van a tener que tener mucho cuidado porque estamos en un punto económicamente crítico, socialmente crítico, estamos en una crisis importantísima y, digamos, cualquier anuncio de corte demagógico, como los que suelen inundarse a nivel de campañas electorales, después puede causar rupturas institucionales más importantes, porque lo que tenemos que pensar es que estamos en un escenario mucho más frágil que el que tuvimos en la década de los 90, en términos de realidad socioeconómica, ¿no? Y cuando la realidad socioeconómica es apremiante, entonces la ciudadanía está mucho más crispada y es normal que esté más crispada. Entonces, de cara a la próxima elección, este es un problema, la cantidad de candidatos, pero otro problema es que por más que pongamos 20 candidatos en la mesa, realmente cuántos de ellos son una verdadera opción. Y luego podríamos, pero eso ya va de gustos, ¿no? De posición ideológica y demás, ¿cuál sería el mejor candidato? Ahora, no deja de ser importante la presencia de Rafael Correa. Con importante no quiero decir deseable, pero en todo caso el correísmo sigue siendo una fuerza gravitante en la política ecuatoriana. Ese discurso de victimización combinada con un alarde de su fuerza electoral que mantiene Rafael Correa es real y cómo afectaría al desarrollo de estas elecciones que se darán en apenas 7 meses. Bueno, es la pieza clave del desarrollo de las elecciones, ¿no? Como mencioné al inicio, tiene un caudal de votación base y es el único de las fuerzas políticas que tiene un grupo de votantes duros que no se va a mover porque efectivamente creen en la figura de Correa, creen en el proyecto de Correa y cierran oídos a cualquier otro tipo de crítica o a cualquier otro tipo de evidencia de que a lo mejor esto no fue tan así. Y ese es un 20% del electorado que está ahí fijo. Por tanto, si es que Correa o un candidato correísta, ¿no? que sea capaz de identificarse con esas mismas filas de partido, ingresa a la lida electoral, ese podría estar actuando de bisagra, no para ganar elecciones en primera vuelta, sino para configurar la segunda vuelta presidencial y luego de nuevo para configurar o para garantizar de nuevo a los correístas una presencia importante en el legislativo. ¿Cuál es su lectura sobre la apuesta de Jaime Nebot? Él ha propuesto una consulta popular. Ha señalado que uno de varios candidatos, tienen por lo menos 5 los socialcristianos precandidatos, podría ocupar esa dignidad, pero en filas socialcristianas también se acaricia la idea de que si Otto Sonnenholzner pasa a una segunda vuelta, el apoyo social cristiano sería directo. ¿Qué piensa usted sobre esto? Bueno, sobre las razones que ha dado Nebot, ¿no? Más allá de sus cuestiones familiares, yo creo que es una decisión política bastante sabia por parte de un candidato que ha logrado, digamos, por un líder político que ha logrado muchísimo a lo largo de su carrera y que ya tiene construida, digamos, su imagen, ¿no? Y que tiene su caudal político y va a mantener su caudal político. Lanzarse a la presidencia en un escenario como ahora es bastante riesgoso en términos de cómo después, tienen que pensar cómo después vamos a traducir todo esto a gobierno. Pero luego también la figura de Nebot siempre ha estado muy, muy enquilosada en la provincia del Guayas, ¿no? Y en la costa ecuatoriana. Si recordamos en las elecciones de 96, Nebot pierde porque en segunda vuelta con Bucaram, porque en la sierra votamos a Bucaram, ¿no? Preferimos Bucaram a Nebot, ¿no? Entonces,
Y eso, que era un liderazgo que estaba creciendo, si quiere a nivel nacional, en el 2019, a finales de 2019, con esas desacertadas declaraciones que tuvo respecto del movimiento indígena, cuando Moreno se trasladó el gabinete a Guayaquil, yo creo que volvieron a retirarle muchos de esos apoyos y ahí sufrió un duro golpe su futuro en términos de la proyección del liderazgo nacional. Y luego otra cuestión que golpeó muchísimo la figura de Nebot, ya no en el poder, pero como padre o padrino, digamos, de Viteri, fueron las desacertadas declaraciones de la alcaldesa Viteri al inicio de la pandemia y esa decisión que tuvo de cerrar el aeropuerto en Guayaquil y demás. Eso también golpeó la figura de los socialcristianos y los golpea a nivel nacional. Entonces, si bien el escenario político previo a la pandemia era uno, con pandemia todo esto se reconfigura y creo que, digamos, la decisión de Nebot va por ahí, ¿no? Es un cálculo político, no sería o no se ve o no se proyecta capaz de obtener un buen caudal de votación en las próximas elecciones. Y a mi juicio, ninguno de los posibles candidatos socialcristianos tiene tampoco esa proyección de liderazgo nacional que se requeriría para poder obtener una posición. Pero vamos a ver, porque como estamos en este escenario tan incierto, tampoco es, digamos, no podemos decir nada a ciencia cierta, porque todo se está desarrollando. Todavía ni siquiera tenemos claro que vayamos a tener elecciones en ese periodo. Y en cuanto a Guillermo Lasso, le preguntaba. Lasso con seguridad se va a presentar, yo creo, a la contienda electoral, así lo ha venido haciendo, además está haciendo campaña, ¿no? Digamos, campaña, proselitismo virtual, le llamo yo a todos esos esfuerzos que hacen redes para juntar fondos, para después hacer campañas solidarias y todo eso. Eso es una clara muestra e intención de que quiere de nuevo lanzarse a las presidenciales. De nuevo, depende de cómo se configura. Yo creo que si es que algún candidato correísta fuerte ingresa, yo creo que la figura de Lasso podría verse catapultada de nuevo por aunar al sector no correísta. No podemos volver a tener esa división que tuvimos de forma bastante visible en las últimas presidenciales, pero también habría que ver luego Lasso también, las figuras presidenciales también se van desgastando. Luego pensemos en el caso de Álvaro Noboa, por ejemplo, que durante sus tres primeras presencias en las elecciones a candidatos de la República obtuvo puestos muy importantes, estuvo en segundo lugar, incluso todavía denuncia que hubo fraude alguna vez que le robaron la presidencia. Después su presencia continua en leads electorales sin mayor éxito también va desgastando a las figuras políticas. Entonces vamos a tener que ver cómo eso ha sucedido. Luego, claro, a diferencia de Álvaro Noboa, Lasso ha construido un partido que tiene una presencia importante en la Asamblea y que tiene líderes propios en la Asamblea, con lo cual es un poco más institucionalizado en ese contexto. ¿Y cómo están las posibilidades de la izquierda? La izquierda ecuatoriana, los sectores progresistas creo que están conscientes también de que tienen que llegar a las elecciones con algún tipo de coalición para tomar fuerza. ¿Cómo se perfila allí la situación, incluyendo en esto a los sectores indígenas que se deslumbraron, alcanzaron una posición muy conspicua durante los sucesos de octubre, pero que se ha diluido en la etapa de la pandemia? ¿Qué pasa con la izquierda ecuatoriana? Bueno, cuando más fragmentada está una elección, a la izquierda siempre le golpea más porque siempre hay más izquierdas que lo que hay derecha. La derecha en ese sentido siempre es un poco más unificada. La izquierda ecuatoriana claramente tiene divisiones profundas y tiene divisiones que se han profundizado más a raíz del correísmo. Entonces, si lo vimos las elecciones pasadas, ¿no? La coalición de una izquierda más tradicional, si se quiere, más socialdemócrata, representada por Paco Moncayo, logró un porcentaje bastante marginal, mucho más bajo de lo que ellos hubieran esperado. Entonces, la izquierda tiene varios problemas. Primero, conseguir aliarse en tornos, porque son posiciones ideológicamente mucho más fuertes, conseguir un punto común que les permita perfilar un plan de gobierno y luego posicionar ahí un liderazgo. Por ahí usted me había hablado de la REA. La REA es una figura bastante controversial dentro de la izquierda. Y no aúna a todos los sectores de la izquierda, sino quizás a aquellos de una izquierda un poco más extrema. Y mientras más hacia los extremos nos movamos en términos de candidatos, más perdemos a la gran mayoría de votantes que se ubican en el centro ideológico. La mayor parte de los ecuatorianos están en el centro izquierdo o en el centro derecha, no están en los extremos.
Por tanto, la izquierda en sí mismo va a tener que, digamos, que pensar muy bien si es que realmente quiere lograr la presidencia o si es que pone un candidato que le permita, por el contrario, reunir el caudal de votación necesario para tener representación en la Asamblea Nacional. Son los dos objetivos posibles de presentación presidencial. Ya, un tema final también relacionado con la política ecuatoriana contemporánea es el del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hay una agrupación ciudadana que quiere proponer una consulta popular para desaparecerlo o, en su defecto, modificarlo radicalmente para que pierda poder político en el Ecuador. El Consejo de Participación Ciudadana ha hecho un esfuerzo por tratar de mejorar su imagen, pero ahora con el concurso radial de frecuencias ha quedado muy claro, vuelve a quedar en entredicho y es evidente su sesgo correísta, la veeduría que ha puesto con personajes extremadamente polémicos el concurso de participación ciudadana y control social, da cuenta de que hay una altísima influencia del correísmo dentro de su estructura, un troll declarado del correísmo justamente en estos días, objeto de una acción por parte de Facebook, ha dejado este tema en evidencia, lo cual ha llevado a una protesta formal de Fundamedios, que ha retirado a 2 de sus miembros también de esta veeduría. ¿Qué opina usted sobre este organismo? ¿Debería darse paso a esa consulta popular, que sería lo más saludable con respecto a este organismo para la política ecuatoriana? Bueno, yo estoy de acuerdo con la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. De esto, digamos, me acuerdo de viejas discusiones de cuando estábamos planteando, de cuando íbamos a votar por la elección, por la Constitución de 2008, cuando se distribuían, ¿no? O sea, recuerdo que mandaron imprimir cientos y cientos de constituciones de bolsillo, ¿no? Y quienes nos interesaba la cuestión revisábamos y teníamos esta figura extraña, ¿no? Como este quinto poder, cuarto poder ciudadano que no se entendía muy bien dentro de los propios principios de la democracia, porque el poder verdaderamente ciudadano en una democracia está en la Asamblea Nacional, ¿no? La Asamblea Nacional es el órgano de representación popular y donde se supone deberían estar reflejadas el pluralismo y la diversidad social. Y de ahí, de donde está o auténticamente reposa, al menos desde la parte ideal o desde la tradición teórica, la voluntad popular, ¿no? Que es la Asamblea, deberían surgir las autoridades de organismos de control. Claro, el escenario que teníamos antes era que por negociaciones políticas que se daban por debajo de la mesa se ponían a las autoridades de control que obedecían de nuevo a intereses partidistas. Pero al menos ahí teníamos, digamos, un cierto equilibrio de poderes. Con esto, cuando crearon el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, lo que hicimos, creo los ecuatorianos, muchos sin darse cuenta, es trasladar esa competencia que antes estaba en la Asamblea Nacional al Poder Ejecutivo, quien organizaba todo el tema electoral, quien es el que proponía las ternas y a la larga en cuyas manos estaba la elección de quienes lo componían. Y durante todos esos 10 años de gobierno de Rafael Correa vimos lo que hacía la imparcialidad con ese organismo electoral. Luego, ¿qué cambió? Cambió que los elegimos, pero en realidad esa elección, si usted ve la cantidad de votos nulos y de votos blancos en torno a la elección de esos candidatos, y si es que nos dedicamos a revisar qué es lo que proponían esos candidatos, nos damos cuenta que muchas de sus propuestas incluso no tenían nada que ver con las funciones que tiene este órgano. Luego, nada nos garantiza que esas personas realmente puedan tomar las mejores decisiones en cuanto a la designación de los organismos de control. Entonces, para mí, el origen debemos regresar al origen. Eso, la elección de las autoridades de control tiene que volver al seno de donde reposa el poder popular, que es efectivamente la Asamblea. Luego, ¿qué es lo que tenemos que mejorar ahí? Los mecanismos de designación, de control y de transparencia, que es una cuestión que en el Ecuador debemos mejorar en todos los niveles y en todas las instituciones para evitar imparcialidades, para evitar escándalos de corrupción, para evitar una serie de cuestiones. Pero sí, a mi juicio debería desaparecer porque me parece que es una muletilla que favorece al Ejecutivo y dependiendo de la fortaleza del Ejecutivo, pues podrá o no manipular más o menos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Bien, queremos agradecerle mucho por su presencia en esta mañana, Angélica Abad, politóloga, quien se ha referido a la situación política coyuntural de Ecuador con sus proyecciones hacia las elecciones del 2021.